próximo 7 de octubre en Venezuela se van a realizar las elecciones presidenciales que van a enfrentar al actual presidente Hugo Chávez con el candidato opositor Enrique Capriles. Por el momento, gran parte de las encuestas dan por ganadora a Chávez, aunque la brecha entre los dos se ha ido aparentemente acortando. Según Chávez, si él no gana, podría haber hasta una guerra civil en Venezuela, mientras que Capriles dice que va a continuar con las políticas sociales impulsadas por el actual presidente. Queremos conversar respecto del escenario político en Venezuela. Estamos con Juan Cristóbal Nagel, él es académico de la Universidad de los Andes, economista además. Juan Cristóbal, gracias por venir. ¿Cómo le va? Gracias. Uno se pregunta, Juan Cristóbal, Hugo Chávez 15 años en el poder. Cuando un presidente democráticamente electo y todo aquello está 15 años en el poder, ¿qué puede o qué tiene que ofrecerle a un pueblo si es que él quiere ser reelecto después de 15 años? Bueno, la campaña de Chávez ha centrado principalmente en hacer un contraste entre lo que ha sido el énfasis de su gobierno versus lo que había antes en Venezuela. Hay que recordar las condiciones que llevan a que Hugo Chávez llegue al poder. Es un deterioro social marcado por una economía estancada en la cual los precios del petróleo venían muy bajos por un largo periodo de tiempo. Y eso genera una sensación de que en Venezuela se había enquistado, si se quiere, una élite política y económica que se había olvidado del pueblo. Por lo tanto, Hugo Chávez, con esta personalidad mesiánica, con estos dones comunicacionales extraordinarios que tiene, viene a hacer un cambio radical y que ha beneficiado a mucha gente, o sea, eso no hay que negárselo. Por lo tanto, el contraste que está tratando de hacer la campaña de Chávez es, sí, ha habido 14, 13, 15 años de gobierno y sí, se han cometido errores, pero lo que había antes era mucho peor. Entonces, ese es el contraste que ellos tratan de trazar. Y el talón de Aquiles, la gran deficiencia de Chávez, ¿dónde está? Hay hoy día problemas gravísimos de inseguridad en Venezuela, muchísima delincuencia, asesinatos en general, la sensación de inseguridad aumenta. ¿Qué pasa con la resolución de esos temas, particularmente en las campañas de Chávez? Bueno, curiosamente lo que las encuestas de opinión están señalando es que aunque mucha gente considera que la delincuencia es el principal problema del país, cosa que objetivamente hablando es evidente, que es un país con unas tasas de violencia altísimas y que han crecido muchísimo en los últimos años, al gobierno no le ha costado políticamente ese problema tanto. ¿Por qué? Porque la gente tiende a culpar por la delincuencia a otros factores. Se añade la complicación de que en Venezuela los gobiernos regionales tienen cuerpos policiales también, y algunos de ellos son de oposición. Entonces, cuando uno sufre un asalto, cuando uno ve una tasa de violencia muy alta, uno no sabe si es culpa del gobierno nacional, del gobierno federal, del Estado, del municipio, etcétera. Eso le ha permitido a Chávez no sufrir las consecuencias del embate de la violencia. Eso es algo que la campaña de Capriles está tratando de revertir, obviamente. Allá quiero ir, Juan Cristóbal. ¿Es contundente políticamente hablando Enrique Capriles, considerando lo que usted nos ha dicho y al mismo tiempo lo que uno ve con un Chávez que está comunicacionalmente siempre muy encendido, con alusiones directas al pueblo, a veces hasta con rasgos medios populistas, pero que es un personaje político tremendamente contundente? ¿Qué tan fuerte es el rival que tiene enfrente? Bueno, yo creo que incluso hasta los chavistas más racionales pensarían que tienen que admitir que Enrique Capriles es el mejor candidato que ha podido presentar la oposición. Es una persona joven, de hecho es más joven que yo, tiene 40 años. Tiene una trayectoria de gobierno bastante larga, ha sido alcalde, fue diputado, ahora es gobernador, que es lo que llaman aquí los intendentes, que son electos popularmente en Venezuela. Y se ha caracterizado por una disciplina de mensaje feroz. Él básicamente está diciendo, yo vengo aquí a solucionar problemas, yo quiero olvidar los pleitos del pasado, vamos a reunir al país de nuevo, vamos a dejar de polarizar entre chavistas y no chavistas. Entonces, él trae muchas cualidades a la mesa que ningún otro candidato a oposición hubiera podido traer. Por ejemplo, su juventud, básicamente su juventud. Él está tratando de hacer un contraste entre un gobierno que tiene 13, 14 años con un presidente mayor, enfermo, que se nota que hay cierto desgaste en la labor gubernamental, versus él, que él dice, yo no vengo del pasado, yo no soy parte de la élite que gobernó Venezuela. Entonces, ese es el mensaje que él está tratando de transmitir y está conectando con ciertos segmentos de la población, sobre todo la población joven. ¿Qué pasa, Juan Cristóbal, cuando hay un Chávez que dice, ojo que si yo pierdo aquí puede haber una guerra civil? Sí. ¿Cuánto logra penetrar ese mensaje en un electorado que dice, mire, probablemente a mí Chávez no me gusta tanto, Capriles no sé si creer, pero entre que venga una guerra civil y Venezuela esté peor de lo que está hoy,
probablemente prefiero votar por Chávez. ¿Cuánto penetra ese mensaje casi como de terror o de temor que infunden en la población? Eso ha sido un reto para la campaña de Capriles, y en parte porque hay algo de cierto, en el sentido de que no sé si la guerra civil, eso es algo que uno no puede predecir, uno no puede planificar, pero lo que sí es cierto es que el control que tiene el chavismo sobre la mayoría de las instituciones que hay en Venezuela va a ser muy difícil que Enrique Capriles gobierne efectivamente, sobre todo al principio. Entonces la gente piensa, bueno, quizás no una guerra civil, pero quizás un dictamen de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo, o quizás el Ejército le ponga trabas al gobierno. Y si lo que estamos buscando es un gobierno que más o menos funcione, quizás Chávez lo que está es sembrando la duda acerca de la capacidad de gobernar el país que podría tener Enrique Capriles. A eso se une el hecho de que Capriles es un tipo muy joven, físicamente es muy delgado, entonces la gente quizás lo puede ver como quizás un poco débil, quizás. Entonces el chavismo está jugando a eso con ese mensaje que está tratando de transmitir. ¿Hay garantías, Juan Cristóbal, de transparencia en estas elecciones cuando uno lo ve un poco de afuera y ve a un presidente que lleva 15 años, que tiene toda la maquinaria del Estado, que ha cerrado canales de televisión, que ha hecho una serie de movimientos que a veces rayan en la democracia? ¿Qué sentido o qué transparencia, qué certeza hay de que sean elecciones realmente válidas y legítimas? Mira, siempre que me preguntan eso, yo siempre digo, mira, las elecciones ya de por sí no son justas. O sea, el desequilibrio comunicacional que hay en Venezuela entre un candidato de oposición que tiene 3 minutos diarios de publicidad permitida y un candidato al gobierno que hace cadenas nacionales por todos los canales de televisión y de radio sin que lo regule nadie, ya eso de por sí te dice que no es balanceada la campaña. Ahora, lo que hay que enfatizar, y lo que yo he sabido de la gente que está trabajando en la campaña de Capriles, con las cuales he conversado, es que ellos están seguros de que el voto en sí va a ser justo. Es decir, se han auditado los software, hay un plan de despliegue de testigos por todas las mesas electorales. En ese sentido, la oposición le está transmitiendo el mensaje a sus votantes de que los votos en sí, el conteo oficial va a reflejar lo que la gente va a manifestar el 7 de octubre. Ahora, de que eso califique como una elección justa es criterio de cada quien. A mi modo de ver, estamos lejos. Considerando ese argumento que tú me señalas respecto de la tremenda maquinaria y del peso que tiene Chávez, uno también se pregunta qué tan válidas están siendo las encuestas. Muchas de ellas dan por ganador con amplia ventaja a Chávez, probablemente Capriles que se va acercando pero no logra siquiera empatar o superar a Chávez. ¿Qué tan válidas son? Y desde ese punto de vista, en este margen de diferencia que existe, ¿quiénes van a marcar la diferencia en el caso de Capriles? ¿Aquellos indecisos? Sí. ¿O cómo de qué depende contrarrestar la balanza hacia un lado u otro? Mira, hay varias cosas que decir acerca de eso. Una es que hay dos grupos hay muchas encuestadoras en Venezuela que no tienen prestigio. Hay básicamente cuatro encuestas que hay que vigilar. Está Data Analysis e IVAD, que ambas dan por ganador a Chávez con un margen bastante cómodo. Okay. Y luego están Varianzas y Consultores 21. Esas dos encuestas ponen a Capriles y a Chávez empatados, o en el caso de Consultores 21 a Capriles por encima de Chávez. Okay. No hay, he hablado con gente de ambas, de Data Analysis y de Consultores 21, he hablado con gente de ambas encuestadoras y ninguno sabe explicar por qué la otra da los resultados que da. Ambas son bastante confiables, tienen una trayectoria bastante buena, no se espera que converjan. Entonces vamos a llegar a un momento el 7 de octubre en el que vamos a saber cuál de ellas va a quedar muy avergonzada y cuál de ellas va a quedar como muy predictiva. Exacto. Se dice que la diferencia puede estar en cómo se formula la pregunta. Alguna gente dice que se puede estar capturando más, por ejemplo, preferencias globales versus intención de voto. Hay que recordar que en Venezuela el voto es voluntario. Entonces una cosa es que tú digas, sí, yo voy a votar por Hugo Chávez, pero el día de la votación quizás quedarte en tu casa o quizás pensar que no vale la pena o qué sé yo. Entonces, algunos dicen que la diferencia entre las encuestas refleja eso, es el cómo ellos filtran la forma en que un votante es calificado como probable o no. Y respecto de los indecisos, ¿el número es alto o no? ¿Eso podría...? Bueno, las encuestas que dan por ganador a Chávez reflejan un alto número de indecisos, cosa que es muy extraña en un país como Venezuela, donde tienes un presidente candidato que tiene 14 años gobernando. O sea, ¿quién no tiene una opinión sobre Hugo Chávez en Venezuela? Los indecisos, si es que los hay, son generalmente gente joven, de extracto social más bien más bajo, clase media baja. Generalmente gente de provincia, gente que está ubicada en ciudades de 20 a 50, 20 a 60 mil habitantes, y alguna parte del votante femenino, mujeres generalmente. Entonces, ese es el target al cual están apuntando ambas campañas en este momento. Respecto a un tema que ha sido bien importante y que a uno mirándolo desde acá le sorprenden demasiado, es que
no se ha hablado con claridad respecto de la salud de Hugo Chávez. Aquí el único vocero de su mismo estado de salud ha sido él, pero no sabemos si el cáncer que tiene afecta exactamente a qué órgano, si está con metástasis, si no está con metástasis. Hay una incertidumbre respecto del estado de salud de ese actual presidente y candidato por un nuevo periodo, ¿no? ¿Cómo le ha jugado ese aspecto a Chávez en esta campaña donde sabemos que incluso por su propia condición no ha sido capaz de recorrer todo el país como él hubiese querido, como lo hubiese hecho probablemente 10 años atrás? Con un Capriles que por el contrario está muy metido en las regiones. Sí. ¿Cuánto le ha afectado la salud a Chávez en lo que está haciendo hoy él como campaña? El tema del cáncer del presidente, cosa que es lamentable a todas estas, por supuesto como ser humano uno simpatiza con él, le afectó positivamente al principio. Pienso que hubo una subida en su simpatía en cuanto a su popularidad. Te estoy hablando del año pasado, mediados de junio, cuando primero se reveló, y después en febrero de este año cuando él dijo que le había tenido una recaída en su cáncer y tuvo que volver a Cuba. Sí, correcto. Los últimos 3 meses el cáncer ha pasado a un cuarto o quinto plano, es decir, ya nadie habla de eso mucho. El presidente no ha estado haciendo campaña muy activamente y ha estado un poquito físicamente alejado de los votantes, cosa que es muy rara. Pero el tema del cáncer pareciera no ser un tema. La oposición básicamente no lo toca, es un tema que ellos básicamente no hablan de eso, porque hay peligro de que si la oposición habla de la salud del presidente, el presidente pueda usar sus dotes comunicacionales, que son extraordinarias, como ya dije, y utilizarlo para decir ellos lo que quieren es que yo me muera, cosa que ya ha hecho. Por lo tanto, la oposición dice, mira, el tema del cáncer es algo que no podemos controlar, es ajeno a lo que va a pasar en la campaña, vamos a hablar de los problemas de la gente. Obviamente, hay gente que opina, hay alguna minoría de la población que opina que no está enfermo, Chávez. Yo creo que hay una porción no menor de la población de que piensa que todo es... Y hay gente que apoya al presidente que piensa que ya él se curó también, porque él lo ha dicho en repetidas oportunidades. Mi visión personal es que obviamente esta es una persona que no está al 100%, porque uno ve que creo que pasó 4 días en estos días sin aparecer en público, por ejemplo. Entonces eso se presta a muchos rumores y mucha especulación. El efecto final que vaya a tener no se sabe. Incluso podría haber una recaída en estas semanas que podría poner todo en el aire y podría generar una incertidumbre yo creo que poco vista en la historia del mundo, en la historia de elecciones de este tipo, ¿no? Vamos a salir de la duda el 7 de octubre y va a estar muy entretenido por todo lo que tú nos ponías en contexto, cómo Capriles con esta maquinaria comunicacional va a tener que enfrentar a un candidato y a un personaje político que trasciende Venezuela y que ya ciertamente es conocido a nivel internacional por todo lo que tú nos has explicado. Sí. Así que vamos a estar bien atentos a ver cómo Capriles logra hacerle, como decimos aquí en Chile, collera a Chávez. Muchísimas gracias por venir, Juan Cristóbal. Gracias por invitarme. Hasta luego.